Hay momentos en la vida en los que el ruido exterior se vuelve tan fuerte que olvidamos una verdad esencial. No somos un accidente, no somos un error, no somos un resultado improvisado del caos, sino una obra pensada, formada y sostenida por Dios mismo. Y hoy este espacio es una invitación a detenerte, respirar y recordar quién eres a los ojos del Creador. Porque cuando el alma recuerda su origen, el corazón empieza a sanar con una esperanza nueva. Tal vez has pasado días sintiéndote insuficiente, comparándote con otros, dudando de tu valor, cuestionando si realmente importas, y esa pregunta silenciosa: ¿soy suficiente? ¿Tengo propósito? ¿Mi vida tiene sentido? Ha estado tocando la puerta de tu interior más veces de las que admites, pero hoy no llegaste aquí por casualidad. Porque hay una verdad eterna que quiere abrazarte con ternura y firmeza al mismo tiempo. La Escritura declara con una claridad que atraviesa generaciones y heridas. Salmo capítulo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Y esta no es solo una frase bonita, es una revelación que confronta la manera en que te miras a ti mismo cada mañana. Porque si Dios te llama obra maravillosa, entonces ninguna voz contraria tiene la última palabra sobre tu identidad. Hoy vamos a caminar juntos por un sendero de gratitud profunda, no una gratitud superficial, sino una gratitud que nace cuando reconoces que tu existencia fue pensada con intención, diseñada con cuidado y sostenida con amor, incluso en los días en que tú mismo no te reconoces. Porque hay un propósito escondido en cada respiración que todavía está esperando ser descubierto. Este tiempo no es solo para escuchar, sino para permitir que la verdad descienda de la mente al corazón. Por eso te invito desde ahora a participar activamente, a no ser solo un espectador, sino un testigo vivo de lo que Dios quiere recordarte hoy. Y si esta palabra resuena contigo, déjalo en los comentarios escribiendo: soy creación maravillosa de Dios. Porque cuando confesamos con nuestra boca, el alma comienza a alinearse con la verdad. Tal vez creciste escuchando más críticas que afirmaciones, más comparaciones que bendiciones, más exigencias que abrazos, y sin darte cuenta aprendiste a mirarte con los mismos ojos duros con los que otros te miraron. Pero Dios nunca te ha observado con desprecio ni impaciencia, sino con el gozo de un artesano que contempla su obra terminada y sonríe con satisfacción. Antes de que tus padres supieran tu nombre, antes de que alguien alabara o rechazara tu forma de ser, antes de que el mundo te asignara etiquetas, Dios ya te conocía por completo, y esa verdad tiene el poder de romper cadenas invisibles que llevas cargando desde hace años, porque nadie puede definirte mejor que aquel que te formó desde el principio. Hay algo profundamente sanador en entender que tu valor no depende de lo que produces, de lo que logras o de lo que otros reconocen, sino de lo que eres por diseño divino, porque cuando el alma descansa en esa certeza, la ansiedad pierde fuerza y el miedo comienza a retroceder lentamente. Quizá hoy no te sientes fuerte, quizá no te sientes digno, quizá no te sientes suficiente, pero la palabra no dice que Dios creó versiones perfectas según nuestros estándares humanos, sino obras maravillosas según su sabiduría eterna, y eso incluye tus procesos, tus cicatrices y tus momentos de duda, porque incluso allí Dios sigue obrando. Este mensaje es para el que se siente pequeño, para el que se siente olvidado, para el que se compara en silencio y sonríe por fuera mientras por dentro se pregunta si realmente vale la pena seguir intentando. Porque Dios no solo te ve, Dios te conoce, y aún así decidió llamarte su obra maravillosa. Hoy no venimos a negar el dolor ni a maquillar las luchas, venimos a ponerlas bajo la luz de una verdad mayor, una verdad que no cambia con el ánimo ni con las circunstancias, una verdad que permanece firme cuando todo lo demás se mueve. Y esa verdad es que fuiste creado con propósito, intención y amor eterno. Cuando entiendes que eres creación maravillosa de Dios, la gratitud deja de ser una obligación religiosa y se convierte en una respuesta natural del corazón, porque ya no agradeces solo por lo que tienes, sino por quien eres en Él, y esa gratitud transforma la manera en que caminas, hablas y decides cada día.
Tal vez nunca te enseñaron a agradecer tu propia existencia, tal vez te enseñaron a exigirte más, a compararte más, a conformarte menos, pero hoy el Espíritu de Dios quiere enseñarte algo distinto. A honrar su obra comenzando por honrar lo que Él formó en ti, porque despreciarte a ti mismo es olvidar la mano que te creó. Detente un momento y piensa en esto. Si Dios no se arrepiente de haberte creado, ¿por qué tú habrías de hacerlo? Si Dios no se avergüenza de su obra, ¿por qué tú vivirías escondiéndote? Si Dios te llama maravilloso, ¿por qué aceptarías una identidad menor? Porque en esa pregunta hay una llave que abre una nueva forma de vivir. Este no es un mensaje de autoexaltación, es un llamado a la humildad verdadera, la humildad que reconoce que todo lo bueno en nosotros tiene un origen divino, y que por eso mismo merece ser cuidado, agradecido y puesto al servicio de algo mayor, porque cuando sabes quién te creó, sabes para qué existes. A lo largo de este tiempo vamos a profundizar en cómo esta verdad puede fortalecer tu vida diaria, sanar heridas antiguas y ayudarte a caminar con una fe más firme y una gratitud más profunda. Pero todo comienza aquí, reconociendo con honestidad y reverencia que tu vida no es común, sino una obra pensada por Dios. Si hoy te permites creer aunque sea un poco que estas palabras son para ti, algo empezará a moverse en tu interior, porque la verdad siempre produce movimiento, siempre despierta, siempre llama, y cuando el alma responde, el camino se abre delante de nosotros. Quédate, escucha, permite que esta verdad te envuelva y te prepare para lo que viene, porque apenas estamos comenzando, y lo que Dios quiere revelarte sobre tu identidad y tu valor va mucho más allá de lo que imaginas ahora mismo. Ahora que el corazón comienza a recordar su origen, es momento de dejar que esa verdad se transforme en palabras que ascienden como oración, porque cuando la fe se declara, el espíritu se fortalece y el alma empieza a alinearse con lo eterno, y cada declaración que hacemos hoy es una semilla que dará fruto en el tiempo correcto. Hoy declaramos con convicción que no somos producto del azar ni de un error, sino creación intencional de un Dios sabio y amoroso, y al decirlo en voz alta algo se ordena dentro de nosotros, porque la fe no solo se cree, también se confiesa, y cuando confesamos lo que Dios dice, la mentira pierde su lugar. Declaramos que fuimos formados con cuidado, pensados con propósito y sostenidos por la gracia, aun en los días en que nos sentimos frágiles o confundidos, porque la obra de Dios no se invalida por nuestras emociones pasajeras, y esta verdad permanece firme incluso cuando el ánimo fluctúa. Hoy elevamos una oración sencilla pero profunda, reconociendo que muchas veces hemos mirado nuestra vida con ojos de juicio y no con ojos de gratitud, y pedimos que Dios renueve nuestra manera de vernos, porque cuando Él cambia la perspectiva, cambia también la manera en que caminamos hacia el futuro. Padre, hoy reconocemos que tu palabra es verdad y que en ella encontramos identidad, descanso y dirección, y creemos que así como declara Salmo capítulo 139, versículo 14 que somos obra maravillosa, también nos das la capacidad de vivir conforme a esa verdad, y esa promesa comienza a activarse ahora mismo. Declaramos que no vivimos definidos por el pasado, ni por errores, ni por voces que nos hirieron, sino por la voz de aquel que nos creó, porque cuando la voz de Dios se vuelve la referencia principal, todo lo demás pierde poder sobre nuestra identidad. Hoy declaramos que nuestra vida tiene valor aun cuando no entendemos todos los procesos, que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu son parte de una obra divina que sigue en formación, porque Dios no abandona lo que comenzó, y esa obra continúa perfeccionándose día tras día. Oramos para que la gratitud reemplace la queja, para que el asombro reemplace la costumbre y para que la fe reemplace la duda, porque cuando el corazón agradece, la fe se fortalece de manera natural y la esperanza encuentra un lugar firme donde habitar. Declaramos que no necesitamos compararnos para sentirnos suficientes, porque cada obra de Dios es única y tiene un propósito específico, y así como no hay dos huellas iguales, tampoco hay dos llamados idénticos, y eso nos libera de la carga de competir para poder existir. Hoy presentamos delante de Dios nuestras inseguridades, nuestros silencios y nuestras preguntas no resueltas,
confiando en que Él no rechaza un corazón honesto, porque cuando llevamos todo a su presencia, Él transforma incluso lo que parecía una debilidad en una fuente de fortaleza futura. Declaramos que somos agradecidos no solo por lo que hacemos bien, sino también por lo que estamos aprendiendo a sanar, porque cada proceso es parte del diseño y cada etapa tiene un propósito que será revelado a su debido tiempo. Padre, hoy bendecimos nuestra vida con palabras de fe, bendecimos nuestra historia aún con sus partes difíciles y bendecimos nuestro presente con esperanza, porque sabemos que tú estás obrando aún cuando no vemos resultados inmediatos, y esa confianza nos sostiene. Declaramos que nuestra identidad no se define por el rechazo, sino por la aceptación divina, no por el abandono, sino por la adopción espiritual, porque tú nos llamas hijos y obras maravillosas, y esa verdad nos cubre como un manto de paz. Si esta oración está resonando contigo, te invito a expresar tu fe con una acción sencilla, regalando un like a este momento, no por el contenido, sino como un acto de acuerdo espiritual, porque cada gesto de fe abre espacio para que Dios siga hablando a tu corazón. Hoy creemos que algo se está afirmando dentro de ti, algo que no se moverá fácilmente cuando vengan los desafíos, porque la fe que se declara se convierte en ancla, y esa ancla te sostendrá cuando el viento intente empujarte fuera de rumbo. Seguimos avanzando con la certeza de que esta verdad no solo se escucha, sino que se vive, y lo que viene a continuación profundizará aún más en cómo buscar su rostro y permanecer en su presencia, donde la identidad se renueva constantemente. Hay una diferencia profunda entre saber una verdad y vivir desde ella, porque muchas personas conocen versículos, pero pocas aprenden a habitar en la presencia donde esas palabras se vuelven vida, y hoy el llamado es a algo más íntimo. No solo reconocer que somos creación maravillosa de Dios, sino buscar su rostro hasta que esa verdad se grabe en lo más profundo del ser. Buscar el rostro de Dios no es una acción apresurada ni una fórmula religiosa, es una disposición del corazón que decide acercarse con honestidad, sabiendo que en su presencia no necesitamos máscaras ni explicaciones elaboradas, porque Él ya conoce cada pensamiento antes de que llegue a nuestros labios, y aún así nos recibe con amor. Cuando buscamos su rostro, comenzamos a vernos a nosotros mismos de una manera distinta, porque la presencia de Dios actúa como un espejo puro que no distorsiona, no exagera ni minimiza, sino que revela con claridad quiénes somos realmente, y en esa revelación hay libertad y descanso. Muchos buscan respuestas, soluciones o señales, pero olvidan que el mayor regalo no es lo que Dios da, sino quien es Dios, porque cuando su rostro se vuelve nuestra prioridad, todo lo demás encuentra su lugar correcto, y la ansiedad por controlar el futuro empieza a perder fuerza. La Escritura nos recuerda que quienes buscan al Señor con corazón sincero no quedan vacíos, porque Dios no se esconde del que se acerca con humildad, y cuando el alma aprende a detenerse ante Él, algo se ordena internamente de una manera que ninguna explicación humana puede lograr. Buscar su rostro implica aprender a estar en silencio, a escuchar más allá del ruido de las preocupaciones diarias, porque en el silencio Dios no grita, pero habla con claridad, y su voz no trae confusión, sino dirección suave y firme al mismo tiempo. En su presencia comprendemos que no necesitamos demostrar nada para ser amados, porque Dios no nos mide por rendimiento, sino por relación, y cuando esa verdad se asienta en el corazón, la presión de ser suficientes se transforma en el gozo de ser aceptados. Hay heridas que no se sanan solo con palabras, sino con presencia, y cuando buscamos el rostro de Dios de manera constante, su luz empieza a tocar áreas que habíamos mantenido ocultas por miedo o vergüenza, pero allí donde llega su luz, también llega la restauración. Tal vez has buscado validación en lugares que nunca pudieron darte paz duradera, y sin darte cuenta te has alejado de la fuente verdadera, pero hoy Dios te invita a volver, no con reproche, sino con brazos abiertos, porque su deseo siempre ha sido caminar contigo, no observarte desde lejos. Cuando el salmista declara que somos obra maravillosa, lo hace desde un lugar de intimidad, no desde la teoría, porque solo quien ha estado frente al rostro de Dios puede hablar con tanta certeza de su diseño,
y esa misma certeza está disponible para ti hoy. Buscar su rostro es permitir que Él redefina tus prioridades, tus decisiones y tu manera de ver la vida, porque en su presencia aprendemos a distinguir lo urgente de lo importante, y esa claridad nos protege de vivir agotados persiguiendo cosas que no llenan. No se trata de buscar a Dios solo cuando todo va mal, sino de aprender a permanecer cuando todo parece ir bien, porque la presencia no es un refugio temporal, sino un hogar espiritual donde el alma aprende a descansar de verdad. En ese espacio íntimo, Dios no solo te recuerda quién eres, sino también para qué fuiste creado, y cuando identidad y propósito se encuentran, la vida comienza a fluir con un sentido más profundo y estable. Tal vez no sabes por dónde empezar, pero buscar su rostro puede comenzar con algo tan simple como detenerte, respirar y decir, aquí estoy, porque Dios no exige discursos largos, solo corazones disponibles, y esa disponibilidad abre puertas que antes parecían cerradas. Hoy se abre una invitación a ir más allá de la superficie, a profundizar en una relación viva con Dios, donde la gratitud por ser su creación se fortalece cada vez que permaneces en su presencia, y esa permanencia se convertirá en la base de la fortaleza que necesitas para cada área de tu vida. Y mientras seguimos avanzando, esta búsqueda comenzará a manifestarse en una fuerza nueva para enfrentar la vida diaria, una fortaleza que no nace del esfuerzo humano, sino de la presencia constante de Dios en cada dimensión de tu ser. Cuando la presencia de Dios se vuelve un lugar habitual y no una visita ocasional, algo comienza a fortalecerse desde adentro hacia afuera, porque la verdadera fortaleza no nace del esfuerzo constante por resistir, sino de la certeza de saber en quién descansamos, y esa certeza empieza a tocar cada área de la vida de manera silenciosa pero firme. Hay una fortaleza que alcanza el cuerpo, cuando aprendemos a respetarlo como parte de la obra de Dios y dejamos de tratarlo como una herramienta desechable, porque reconocer que fuimos creados de manera maravillosa también implica cuidar lo que Él formó con intención, y en ese cuidado hay una promesa de renovación diaria. Muchos viven agotados no porque hagan demasiado, sino porque cargan pesos que nunca les correspondieron, pero cuando entendemos que nuestra vida es sostenida por Dios, el cuerpo comienza a soltar tensiones innecesarias, porque ya no vive desde la exigencia constante, sino desde la confianza que libera. La fortaleza emocional comienza cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos y aprendemos a llevarlo a la presencia de Dios, porque Él no se escandaliza de nuestras emociones, no rechaza nuestras lágrimas ni se impacienta con nuestras dudas, y al presentarlas delante de Él, algo se ordena y sana poco a poco. Dios no creó emociones para destruirnos, sino para enseñarnos, y cuando las ponemos bajo su guía, incluso la tristeza se vuelve un espacio de encuentro, incluso el dolor se transforma en aprendizaje, y esa transformación fortalece el corazón de una manera profunda y duradera. La mente también necesita ser fortalecida, porque muchas batallas no se libran afuera, sino en los pensamientos que repetimos en silencio, y cuando olvidamos que somos creación maravillosa de Dios, permitimos que ideas de insuficiencia y culpa se instalen sin permiso, debilitando nuestra paz interior. Pero la palabra nos recuerda que hay renovación disponible para la mente cuando nos acercamos a Dios con humildad, y cuando permitimos que su verdad reemplace las mentiras que aprendimos, la mente empieza a descansar, porque ya no necesita defender una identidad frágil, sino afirmar una identidad segura. Hay pensamientos que necesitan ser confrontados con la verdad, no con dureza, sino con luz, porque la luz no grita ni empuja, solo revela, y cuando la verdad de Dios ilumina la mente, la confusión pierde fuerza y la claridad comienza a establecerse como una nueva forma de vivir. La fortaleza espiritual no se construye de un día para otro, se cultiva en la constancia de una relación viva con Dios, en momentos sencillos, en oraciones sinceras, en silencios conscientes, porque la espiritualidad no es un evento, es un caminar diario sostenido por la gracia. Cuando el espíritu se fortalece, el alma aprende a no depender tanto de las circunstancias externas, porque encuentra estabilidad en algo más profundo,
y esa estabilidad se convierte en un ancla que sostiene incluso cuando todo alrededor parece inestable. La Escritura nos recuerda que aquellos que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, como declara Isaías capítulo 40, versículo 31, y esa renovación no es solo energía física, sino una fuerza integral que abarca el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu, porque Dios no restaura por partes, restaura de manera completa. Tal vez hoy sientes que alguna de estas áreas está debilitada, pero la promesa es que ninguna está fuera del alcance de Dios, porque aquel que te formó conoce exactamente dónde tocar, cuándo sanar y cómo fortalecer, y su obra siempre es precisa. Cuando reconoces que eres creación maravillosa, dejas de exigir perfección y comienzas a caminar en crecimiento, porque entiendes que la fortaleza verdadera no es ausencia de debilidad, sino la presencia constante de Dios en medio de ella. Esta fortaleza no te vuelve insensible ni distante, te vuelve consciente, agradecido y firme, capaz de enfrentar la vida sin perder la ternura ni la fe, porque la seguridad en Dios no endurece el corazón, lo estabiliza. Y mientras esta fortaleza comienza a afirmarse en ti, también se despierta una certeza nueva. No caminas solo, no te enfrentas solo a la vida, porque hay un refugio disponible bajo su protección, un lugar donde el alma puede descansar con confianza y esperanza renovada. Cuando la fortaleza comienza a afirmarse en cada área de la vida, el corazón aprende algo esencial. No fue diseñado para resistir solo, sino para habitar en un refugio seguro, porque incluso la fuerza más estable necesita un lugar donde descansar, y ese lugar existe bajo la protección de Dios. Refugiarse en Dios no es huir de la realidad ni negar las dificultades, es elegir conscientemente dónde apoyar el alma cuando el cansancio aparece, porque hay batallas que no se ganan empujando más fuerte, sino aprendiendo a permanecer bajo su cobertura con humildad y confianza. La Escritura nos recuerda que Dios es amparo y fortaleza, un auxilio siempre presente en la angustia, y esta verdad no fue escrita para momentos ideales, sino para días reales, donde el miedo, la incertidumbre y el dolor buscan un lugar donde asentarse, y solo en Dios se encuentran límite y contención. Bajo su protección, el corazón deja de vivir en alerta constante, porque aprende que no todo depende de su capacidad para anticiparse o defenderse, sino de la fidelidad de aquel que cuida incluso cuando dormimos, y esa confianza produce una paz que no se explica fácilmente. Cuando entendemos que somos creación maravillosa de Dios, también comprendemos que Él no abandona lo que ha formado con amor, porque ningún artesano deja expuesta su obra más valiosa, y Dios no es indiferente al cuidado de lo que creó con intención eterna. Hay una protección que no siempre se nota, pero siempre actúa, una protección que guarda decisiones, pensamientos y caminos que podrían desviarnos sin darnos cuenta, porque Dios no solo nos protege de lo visible, sino también de aquello que nunca llegamos a enfrentar. En su refugio, aprendemos que no estamos llamados a cargar solos con las preocupaciones diarias, porque Él nos invita a depositarlas delante de Él, y cuando soltamos lo que pesa, el alma respira de una manera nueva y más libre. Tal vez has vivido mucho tiempo sintiendo que debes ser fuerte todo el tiempo, que no puedes detenerte, que no puedes mostrar cansancio, pero hoy Dios te recuerda que incluso la obra más maravillosa necesita cuidado, descanso y protección, y en esa verdad hay una promesa de alivio. Refugiarse en Dios no te debilita, te ubica, porque te recuerda que no eres autosuficiente, sino sostenido, y cuando aceptas ser sostenido, la vida deja de sentirse como una carga imposible y comienza a experimentarse como un camino acompañado. La protección de Dios no es una barrera rígida, es una presencia viva que camina contigo, que te cubre sin aislarte y que te guía sin imponerse, porque su cuidado respeta tu proceso y fortalece tu fe al mismo tiempo. En este refugio, el corazón aprende a confiar de nuevo, incluso después de haber sido herido, porque la protección divina no se basa en promesas vacías, sino en una fidelidad probada a lo largo de generaciones, y esa fidelidad sigue vigente hoy. Si este mensaje está tocando algo profundo en tu interior, no lo guardes solo para ti.
Recuerda que hay una comunidad caminando junta en esta verdad. Personas que también están aprendiendo a refugiarse en Dios y a recordar su valor como creación maravillosa. Te invito a permanecer conectado, a sentirte parte de este espacio, porque la fe compartida se fortalece y el ánimo se renueva cuando recordamos que no estamos solos en el camino, y esa unión es también una forma de protección espiritual. Y mientras descansamos bajo su cobertura, algo empieza a despertar. Historias vivas, testimonios que muestran cómo Dios ha sostenido a otros en distintos momentos y circunstancias, recordándonos que su cuidado no es teoría, sino experiencia real que sigue manifestándose. A lo largo de la historia, Dios ha dejado huellas claras de su fidelidad a través de vidas reales, personas con procesos, miedos y limitaciones que, aún así, fueron sostenidas por la certeza de que no eran un error, sino una obra en manos del Creador, y en cada testimonio hay un reflejo que hoy también nos alcanza. Piensa en David, un pastor ignorado por muchos, olvidado incluso cuando fueron a buscar un rey entre sus hermanos, y sin embargo Dios miró su corazón y no su apariencia, recordándonos que el valor no siempre es reconocido por los hombres, pero nunca pasa desapercibido ante Dios, y esa mirada transforma destinos. David no fue perfecto, pero siempre volvió al lugar correcto, la presencia de Dios, y desde allí pudo declarar con convicción que había sido formado de manera maravillosa, porque solo quien se sabe visto y amado por Dios puede levantarse después de caer sin perder su identidad. Moisés es otro ejemplo, un hombre que dudó de su capacidad, que se sintió incapaz de hablar, que cuestionó su llamado, y aún así fue escogido para liberar a un pueblo entero, porque Dios no busca habilidades impecables, sino corazones dispuestos a creer que Él puede obrar a través de ellos. Cuando Moisés se vio pequeño, Dios se reveló grande, y esa combinación sigue siendo una constante en la historia de la fe, porque cuando reconocemos nuestra fragilidad, abrimos espacio para que la fortaleza divina se manifieste con mayor claridad. También están aquellos testimonios menos mencionados, como Agar, una mujer que se sintió vista solo en su dolor, y allí descubrió que Dios no ignora a los que el mundo deja de lado, porque Él es el Dios que ve, y cuando alguien se sabe visto, su historia comienza a cambiar. Agar no tenía grandes promesas humanas, pero recibió una revelación profunda. Dios la conocía y la cuidaba aún en el desierto, y esa verdad sigue vigente para todo aquel que se siente olvidado, porque nadie que es creación maravillosa de Dios camina realmente solo. Piensa en Gedeón, escondido, temeroso, convencido de que era el más pequeño y el menos capaz, y aún así Dios lo llamó valiente, no por lo que veía en ese momento, sino por lo que había depositado en él desde antes, recordándonos que Dios habla desde el diseño, no desde la circunstancia. Gedeón necesitó tiempo para creerlo, como muchos de nosotros, pero la paciencia de Dios acompañó su proceso, porque Él no se cansa de recordarnos quiénes somos hasta que nuestra fe comienza a alinearse con su verdad. La Escritura está llena de personas que dudaron, temieron y fallaron, pero que nunca dejaron de ser sostenidas por la fidelidad de Dios, porque su amor no se retira cuando fallamos, sino que permanece para restaurarnos y volver a afirmarnos en nuestra identidad. Estos testimonios no están allí para ser admirados desde lejos, sino para ser recordatorios vivos de que la obra de Dios se manifiesta en personas reales, con historias complejas, como la tuya y la mía, y eso nos llena de esperanza. Si Dios pudo obrar en ellos, no por mérito propio, sino por su gracia, entonces también puede obrar en ti, porque la misma mano que formó sus vidas es la que te formó a ti, y esa continuidad es una promesa que no se ha agotado. Cada testimonio bíblico nos susurra que no estamos fuera del plan, que no llegamos tarde y que no somos demasiado frágiles para ser usados, porque Dios no abandona lo que crea, y su fidelidad atraviesa generaciones. Al recordar estas historias, algo comienza a soltarse en el interior, una carga que dice que no somos suficientes, porque vemos que Dios siempre ha trabajado con personas imperfectas, transformándolas desde adentro hacia afuera. Y mientras estas verdades se asientan en el corazón, también se abre un espacio nuevo,
un espacio donde el temor empieza a perder dominio, porque cuando entendemos quiénes somos y quién nos sostiene, la libertad comienza a tomar forma silenciosamente. Cuando el corazón recuerda su identidad y se afirma en la fidelidad de Dios, algo empieza a romperse suavemente por dentro. El dominio del temor, porque el miedo no desaparece por fuerza, sino cuando pierde el lugar de autoridad que había ocupado durante tanto tiempo. El temor suele disfrazarse de prudencia, de lógica o de protección, pero cuando gobierna la vida, encoge el alma y limita el paso, porque nos hace olvidar quién nos creó y quién camina con nosotros, y en ese olvido nace la inseguridad que paraliza. La libertad del temor no significa ausencia de desafíos, significa presencia de confianza, una confianza que se apoya en la certeza de que somos sostenidos por Dios incluso cuando no controlamos el resultado, y esa certeza cambia la manera en que enfrentamos cada situación. Cuando sabemos que somos creación maravillosa de Dios, el temor pierde argumentos, porque ya no vivimos tratando de probar nuestro valor, sino descansando en una identidad que no necesita ser defendida constantemente, y ese descanso se convierte en valentía silenciosa. La Escritura nos recuerda una y otra vez que no temamos, no como una orden fría, sino como una invitación a confiar, porque Dios conoce nuestras fragilidades y aún así nos llama a caminar con fe, sabiendo que Él va delante y también a nuestro lado. El temor muchas veces nace de experiencias pasadas, de heridas no resueltas o de palabras que se quedaron grabadas profundamente, pero cuando esas memorias se presentan ante Dios, pierden su poder para definir el presente, porque la verdad siempre tiene la última palabra. Hay miedos que no se enfrentan de golpe, se sueltan poco a poco, a medida que la fe se fortalece y la presencia de Dios se vuelve un lugar seguro donde el alma aprende a descansar, y en ese descanso la libertad comienza a crecer. Dios no nos empuja a situaciones para demostrarnos algo, nos acompaña con paciencia mientras aprendemos a confiar, porque su amor no se impone, se ofrece, y cada vez que elegimos confiar, damos un paso fuera del temor hacia la libertad. La palabra declara que el amor perfecto echa fuera el temor, y ese amor no es una emoción pasajera, es una presencia constante que nos recuerda que no estamos solos, que no estamos desprotegidos y que no estamos equivocados al existir. Cuando el temor pierde fuerza, la gratitud se vuelve más profunda, porque ya no agradecemos solo por lo que sale bien, sino también por la compañía de Dios en medio de lo incierto, y esa gratitud nos mantiene conectados a la realidad de su cuidado. La libertad del temor no llega cuando todo se aclara, llega cuando decidimos confiar aún en la niebla, sabiendo que Dios ve lo que nosotros no vemos, y esa confianza nos permite avanzar sin quedar atrapados por la parálisis. Tal vez hoy todavía hay miedos que no sabes cómo soltar, pero la promesa es que no tienes que hacerlo solo, porque Dios camina contigo en el proceso, y cada paso de fe, por pequeño que parezca, debilita al temor y fortalece la libertad. Y mientras esta libertad comienza a asentarse en el interior, surge una pregunta natural: ¿cómo permanecer en esta conciencia todos los días? ¿Cómo vivir desde la presencia y no solo visitarla? Porque lo que se cultiva a diario es lo que finalmente nos transforma. La libertad que nace en la presencia de Dios necesita ser cuidada, porque lo que no se cultiva se debilita, y por eso la vida espiritual no se sostiene solo con momentos intensos, sino con hábitos sencillos que nos mantienen conscientes de quiénes somos y de quien nos acompaña cada día. La presencia diaria no comienza con grandes decisiones, comienza con pequeñas elecciones repetidas, como apartar unos minutos para reconocer a Dios al despertar, porque cuando el día inicia reconociendo su cuidado, el corazón se orienta desde el principio hacia la gratitud y la confianza. Un hábito de presencia es aprender a hablar con Dios en lo cotidiano, no solo en lo urgente, porque Él no se interesa únicamente por las crisis, sino por cada detalle de nuestra vida, y cuando lo incluimos en lo simple, lo profundo comienza a florecer. Hay una fuerza especial en la gratitud consciente, en detenerse durante el día para agradecer por lo que somos antes de agradecer por lo que tenemos, porque al reconocer que somos creación maravillosa,
el alma se alinea nuevamente con su origen y descansa en esa verdad. La presencia diaria también se cultiva cuidando los pensamientos que permitimos quedarse, porque no todo pensamiento merece un hogar permanente, y cuando aprendemos a llevarlos a Dios, la mente se va renovando poco a poco, encontrando paz donde antes había ruido. Leer la palabra no como una obligación, sino como un encuentro, transforma la manera en que caminamos, porque cada vez que la verdad de Dios se escucha con atención, algo se reafirma en el interior, recordándonos que no caminamos a ciegas, sino guiados. La oración sencilla, sin fórmulas complicadas, se convierte en un ancla diaria, porque Dios no espera perfección en nuestras palabras, espera sinceridad en el corazón, y esa sinceridad mantiene viva la relación y firme la identidad. Otro hábito silencioso pero poderoso es aprender a detenerse antes de reaccionar, llevando las emociones a la presencia de Dios, porque cuando Él participa en nuestras respuestas, evitamos cargar culpas innecesarias y aprendemos a vivir con mayor conciencia. La presencia diaria también se fortalece cuando cuidamos el cuerpo y el descanso, entendiendo que honrar la obra de Dios incluye respetar nuestros límites, porque el agotamiento constante nubla la percepción espiritual y debilita la gratitud. Cuando estos hábitos se vuelven parte de la vida, la presencia deja de sentirse lejana, porque ya no buscamos a Dios solo en momentos específicos, sino que aprendemos a reconocerlo en cada paso, y esa constancia produce una fe estable y madura. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de permanecer disponibles, porque Dios no busca agendas llenas, busca corazones atentos, y un corazón atento siempre encuentra señales de su cuidado a lo largo del día. Poco a poco, estos hábitos transforman la manera en que nos vemos, hablamos y decidimos, porque la presencia sostenida nos recuerda constantemente que somos creación maravillosa, y esa verdad comienza a gobernar la vida desde lo profundo. Y mientras esta conciencia diaria se afirma, el corazón se prepara para una revelación final, una verdad que reúne todo lo recorrido y nos devuelve al origen, recordándonos una vez más quiénes somos y por qué nuestra vida tiene un valor eterno. Hay revelaciones que no llegan de golpe, sino que se revelan cuando el corazón ha sido preparado, y esta es una de ellas. No solo fuimos creados de manera maravillosa, sino que fuimos creados para vivir conscientes de ello, porque cuando olvidamos nuestro origen, perdemos dirección, pero cuando lo recordamos, todo vuelve a alinearse con suavidad. La gratitud verdadera no nace de un día perfecto, nace de una identidad clara, y cuando el alma entiende que su valor no depende de resultados ni de aprobación externa, comienza a agradecer incluso en medio de la incertidumbre, porque ya no teme desaparecer ni ser reemplazada. Dios no te creó para que sobrevivas dudando de ti mismo, te creó para que vivas afirmado en su amor, caminando con la seguridad de que cada detalle de tu existencia fue pensado con intención, y esa seguridad transforma la manera en que enfrentas el futuro. Hoy puedes mirar tu historia con nuevos ojos, no negando lo que dolió, sino reconociendo que aún allí Dios estuvo presente, formando carácter, profundidad y compasión, porque ninguna etapa fue desperdiciada cuando Él estuvo involucrado. Volvemos al centro, a la verdad que nos sostuvo desde el inicio, porque el salmista no habló desde la teoría, habló desde la experiencia, y hoy esa misma experiencia se extiende a tu vida cuando declaras con convicción. Salmo capítulo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien, y esa confesión comienza a echar raíces. Cuando el alma sabe, ya no necesita convencer a nadie, porque la certeza interior se convierte en paz, y esa paz se refleja en decisiones más sabias, relaciones más sanas y una fe más estable. Tal vez mañana vuelvan las dudas, tal vez el ruido intente opacar esta verdad, pero ahora tienes un ancla, una palabra a la cual regresar, una promesa que no depende de emociones, sino del carácter fiel de Dios, y esa promesa seguirá hablándote. Antes de cerrar este tiempo, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios una frase de gratitud por tu vida,
no por lo que haces, sino por lo que eres, porque al agradecer, sellas en tu corazón lo que hoy has recibido. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar su valor, porque muchas veces una sola palabra llega en el momento exacto para sanar algo profundo, y Dios puede usar tu acción para tocar otra vida. Si este espacio te ha edificado, suscríbete para seguir caminando juntos, porque la fe se fortalece cuando se alimenta constantemente, y este camino no fue diseñado para recorrerse en soledad. Y aquí queda un secreto práctico para llevar contigo. Cada vez que te mires con dureza, detente y repite en silencio el pasaje que hoy nos sostuvo, dejando que la verdad reemplace la crítica, porque lo que se repite con fe, transforma la manera de vivir. Hoy cierras este tiempo no con una exigencia nueva, sino con una identidad reafirmada, recordando que eres creación maravillosa de Dios, sostenido por su amor, guardado por su presencia y llamado a vivir desde la gratitud. Y esa verdad seguirá obrando en ti mucho después de que estas palabras terminen.